Bienvenidos, somos el programa Escudriñando las Escrituras. La Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, está compartiendo el Evangelio de Juan con todos ustedes y damos gracias por eso. Y me acompaña, como de costumbre, mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto verte. Gusto es mío, pastor. Agradecido siempre estar acá en este programa. Estamos finalizando ya. Ha pasado muy rápido este tiempo, pero ha sido provechoso. Hemos predicado la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo pasado veíamos cómo era escarnecido, azotado y crucificado por la humanidad. Así que hoy día continuamos esta historia. Amén. ¿Nos puedes leer del capítulo 19, del versículo 31 hasta el final, por favor? Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gracias, Daniel. Lo último que veíamos en el episodio anterior era que Jesús hubo tomado el vinagre y había dicho consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La muerte, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, cargando todos los pecados nuestros. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, esta era la fiesta que ellos estaban por celebrar. Ellos recuerdan constantemente el hecho de haber salido de Egipto. Dios liberó a su pueblo a través de Moisés y todas las plagas, ¿cierto?, derribaban un ídolo, un dios egipcio. Pero la última, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, ellos tenían que sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero ponerla en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no entrase ahí y matase a sus primogénitos. Así libró de la muerte a todos los primogénitos de Israel y mató a todos los primogénitos de Egipto, tanto de humanos como de animales. Esa fiesta ellos la recuerdan, eso es la Pascua, esto era lo que estaba por celebrarse, sin saber, como dijo Juan el Bautista, que el Cordero de Dios estaba entre ellos y el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Es decir, que también se iba a celebrar una Pascua, por decirlo, universal, una Pascua que nos iba a librar del pecado, que era la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces ellos estaban por celebrar esa fiesta y no querían que los cuerpos quedasen en la cruz el día de reposo, ¿cierto? El día viernes empieza el día de reposo, como a las 6 de la tarde, y para ellos es muy solemne ese día. Entonces rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, es decir, que muriesen luego para ser quitados de la cruz. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, demostrando, ¿cierto?, que él ya estaba muerto.
Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Está hablando de sí mismo Juan. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, que no será quebrado hueso suyo. Y eso ya estaba profetizado. Y también estaba otra escritura que decía, mirarán al que traspasaron, en el sentido de que se sabía, ¿cierto?, que este romano iba a traspasar con una lanza el costado de Jesús. En Zacarías está esa profecía. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, y es importante recalcar esto, secretamente, lo más probable que Nicodemo igual, porque Nicodemo después, ¿cierto?, también hace acá algo por Jesús, dándose a conocer. Los judíos, esta secta de fariseos, de escribas, no creían en Jesucristo y expulsaban de la sinagoga a todos los que decían creer en él. Sin embargo, José de Arimatea, ¿cierto?, se dio a conocer ahí, estaba junto a Jesús, era discípulo secretamente. Eso quiere decir que en el fondo él creía que él era el Cristo, pero había una cosa que no quería abandonar, ¿cierto?, que era ser parte de estos ancianos, ser parte de esta religión, que no le iba a llegar a ninguna parte. Pero las tradiciones y las costumbres son muy fuertes en nuestras vidas y a veces tenemos vergüenza de decir públicamente que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que somos cristianos. Este era uno, José de Arimatea, y era secretamente discípulo de Jesús por miedo de los judíos. Este rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, este que conversa con Jesús en el capítulo 3 de Juan, una conversación muy particular, muy especial, y que nos enseña el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual que uno tiene que tener. Cuando creemos en Cristo, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, estamos naciendo de nuevo. Yo le digo a Dios, Señor, yo creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en favor mío. Esa conversación la tuvo con Nicodemo. Este era el mismo. El que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y del día de reposo, y porque aquel sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Y José de Arimatea y Nicodemo quizás no lo confesaron cuando Jesús estaba vivo, pero con esta acción están confesando de que ellos son discípulos de Cristo. Hermano Daniel, léenos por favor el capítulo 20 hasta el versículo 10. Amén. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Gracias, hermano. El primer día de la semana, domingo, su último día, ¿cierto?, es el sábado. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, ¿cierto? Era como una cueva donde se colocaba una gran piedra y se sellaba.
Es más, estaba protegida por soldados romanos para que nadie robase el cuerpo de Jesús y después dijera que había resucitado, porque ya sabían lo que había profetizado Jesús, lo que había enseñado. Entonces los romanos tomaron precauciones y pusieron a soldados aquí. Otros evangelios lo dicen así. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Juan está hablando de sí mismo aquí. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Cierto? Vio con lo que había sido envuelto Jesús ahí, ordenadito, puesto, y sin duda que fue extraño para él. Quizás tuvo temor, quizás se le vinieron muchas cosas a la mente y al corazón y no quiso entrar, no se atrevió a entrar, solamente quedó ahí, a la entrada de esta cueva. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Como le he dicho muchas veces, ¿cierto? El judío tiene que ver para creer, está esperando una señal. Tomás le dijo: si no pusiera la mano en tus heridas, no creeré que eres tú resucitado. En cambio, nosotros, los gentiles o parte de la iglesia hoy en día, tenemos que creer sin necesidad de ver. A pesar de que vemos la creación y sabemos que hay un Dios, vemos nuestro cuerpo y sabemos que hay un Dios, pero quizás nunca vamos a ver a Jesús, ni vamos a ver, ¿cierto?, la cueva donde había sido puesto y Él ya no está. Ellos tenían que ver, y esto lo deja claro, ¿cierto? Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura. No creyeron por fe, no creyeron cuando Jesús les dijo: yo voy a resucitar. Eso no lo creyeron. Tuvieron que verlo. Es más, María Magdalena, ¿cierto? Y la otra María corrieron y le dijeron a ellos lo que habían visto. Es decir, el Señor ya no está, resucitó. Y no lo creían. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermano, léenos hasta el 18 ahora. Amén. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gracias. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estos ángeles no aparecieron a Pedro y a Juan, están apareciendo acá a María. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Eso pensaba ella, que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y está con pena, con angustia. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
ella pensando que era el hortelano, el que trabaja ahí en los cementerios, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él resucita, ¿cierto? Y tiene que subir al Padre a presentarse con esta ofrenda por el pecado, su sangre santa. Se presenta en el verdadero templo, el que está allá en el tercer cielo. Y por eso le dice: no me toques, porque no puede llevar ningún tipo de contaminación. Y va a volver de inmediato. Se presenta al Padre y vuelve de inmediato. Por eso le dice, ¿cierto? Más adelante creo que es, claro, fue entonces María, perdón, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y después vemos, ¿cierto?, en la Escritura que Él vuelve, Él baja, Él ya viene del tercer cielo, ya viene de presentarse al Padre, el Padre acepta su sacrificio y quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermano, léenos hasta el 23, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Gracias. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el que resucitó el Señor, ¿cierto? El mismo día domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es decir, apareció ahí donde ellos estaban reunidos a puerta cerrada, apareció de la nada, porque ese es el cuerpo resucitado, que puede traspasar paredes, que puede viajar por todo el universo en un segundo. Ese es el cuerpo que tiene ahora Jesús. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es decir, aquí están mis heridas, que van a permanecer en él, que son las que después quiere ver Tomás, porque Tomás justo no está reunido aquí cuando están todos los discípulos. Él no está. Y no cree cuando le dicen que apareció Jesús ahí. Y él dice: no, mientras yo no vea las heridas en sus manos, no voy a creer que es él. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, sin duda. Tienen que haberse alegrado mucho. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y así los envió a predicar. Ya ha llegado la palabra hasta estos lugares como Chile y hasta este tiempo que es el año 2026. Sigue contándose el Evangelio de Jesucristo. La muerte del santo por cada uno de los humanos, para que los que creen tengan perdón de pecados y vida eterna. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Así iban a recibir el Espíritu Santo desde ahora en adelante, porque no había venido sobre ninguno. Esto es un ejemplo que está poniendo aquí Jesús. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Iba a mandar el Espíritu Santo. Este es un ejemplo que él da. El Espíritu Santo, en el libro de Hechos aproximadamente, desciende, porque tiene que morir Jesús. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo muera, por muchas razones, principalmente porque la muerte de Jesús
trae perdón de pecados, trae vida eterna, pero también porque iba a mandar el Espíritu Santo, al Consolador. Entonces ya no iba a estar Jesús en un lugar físico, ¿cierto?, donde solamente le iban a ver los que podían estar ahí, sino que en cualquier parte del mundo nosotros íbamos a poder tener a Dios habitando espiritualmente en nuestro espíritu, porque iba a mandar el Espíritu Santo a todos los creyentes. Y eso queremos para su vida, que llegue el Espíritu Santo a su vida. Para que llegue el Espíritu Santo a su vida, usted tiene que creer en Jesucristo. ¿Y qué tiene que creer? Esto es importantísimo, este último capítulo. Usted tiene que creer que murió por sus pecados. Y tiene que creer que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de Jesucristo. A veces lo enredamos con muchas cosas. Por eso que las religiones no tienen que ver con Dios. Porque ponen muchas reglas que Dios ni siquiera ha dicho. Para salvación, nosotros tenemos que creer el Evangelio puro de Jesucristo, que es que Él murió en esa cruz por mí, cargando todos mis pecados, todos los suyos. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Lo crees? Si lo crees, confiésaselo a Dios. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para vida eterna. Ese es el Evangelio. Que creamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Gracias, pastor. Una vez más estamos finalizando ya este programa. Les invitamos a que nos acompañen en el siguiente para que sigamos viendo esta historia, cómo el Señor encomienda a sus apóstoles. Que Dios les bendiga. Comparte este video.